Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. En el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes, como siempre, temas de gran interés nacional. Pero antes, permítanos recordarles, acuérdate de tu Creador, ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha emprendido. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes, a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Regresamos con ustedes de inmediato y el contenido de Conceptualizando. En el día de hoy queremos solamente referirnos a un tema, al tema que se relaciona con el coronavirus. Sabemos que todo el mundo ha estado al tanto de esto. Sin embargo, nosotros hemos querido verlo desde la perspectiva empresarial, pues son las empresas las que crean las riquezas en las naciones. Y entonces, muchas de ellas pues son las que hacen el aporte, agregan ese valor a la economía a través de la creación del empleo que necesita la gente para sobrevivir. Y entonces todo este mercado de consumo en el que vivimos, pues tiene que ver con el bienestar de lo que se conoce como el clima de negocios y el desempeño realmente que estos negocios tienen en los países, en los sectores, en las regiones, en las localidades. Por esa razón, aunque sabemos que es un tema de salud, que es el tema del coronavirus, pero la gente que trabaja en las empresas se enferma, los propietarios que trabajan en las empresas se enferman, los clientes, los suplidores, son representados por personas, no por robots. Por lo tanto, también se enferman. Y cuando se producen situaciones de enfermedad, se prioriza necesariamente resolver el problema de salud, porque sin salud no podemos ser productivos. Por esa razón, nosotros hemos querido hacer un énfasis en esta parte que tiene que ver con el mundo empresarial y el coronavirus, ya que definitivamente se ha decretado una pandemia mundial, va a haber un impacto mundial en este sentido. Todos los países de alguna manera u otra van a ser afectados y eso va a crear necesariamente algunos aspectos que se relacionan con la economía de los países y también con el desempeño económico, financiero de las empresas, que son las que generan el valor en sus economías. Por esa razón, entendemos que el enfoque que estamos dando con estos temas, que vamos a compartirlos de inmediato con ustedes, pues pueden tener una importancia para que se tomen las medidas preventivas, curativas si es necesario en algunos casos, donde haya una participación definitivamente importante por responsabilidad social y también por su propio desempeño del sector empresarial, no solamente en el caso nuestro de la República Dominicana, sino también en cualquier país del mundo. Yo creo que este nivel de conciencia de lo que es la responsabilidad social afecta en este momento a toda la humanidad. Recientemente nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes un artículo donde se planteaba que si se hunde el barco, nos hundimos todos, y estábamos hablando precisamente del mundo empresarial. Hice una anécdota. En una ocasión,
un barco comenzó a naufragar. El capitán de ese barco dio instrucciones de inmediato a los miembros de la tripulación para que entonces se comenzaran a tomar medidas y evitar que el barco se hundiera. Comenzaron entonces a sacar el agua de la cubierta con el objeto de mantener la nave a flote. El capitán del barco, sin embargo, creyéndose superior a los demás, se subió en el palo más alto del barco y siguió dando instrucciones desde allí, burlándose incluso de la gente que estaban sacando agua mientras él estaba allá arriba, muy tranquilo. Él pensaba que los demás podían morir, pero que él no. Al final, el barco se hundió totalmente y también el capitán se ahogó. Por eso, si el barco se hunde, nos hundimos todos. Por eso hemos estado siendo pregoneros del mensaje de que el mundo empresarial tiene también que, protegiéndose a sí mismo, como una entidad que tiene vida propia, una empresa tiene vida propia, pues también le conviene salvaguardar el recurso más importante que tiene, que son los recursos humanos. Al final, una deficiencia empresarial que hemos conocido a lo largo de nuestro ejercicio en la consultoría gerencial se relaciona con el clima organizacional. Y esta parte es importante porque nos podemos encontrar en entidades donde existen ambientes tóxicos y donde entonces no se logra la colaboración de todo el personal por muchas razones. A veces por olas de cambio que se producen internamente, donde hay resistencia y donde hay una serie de conflictos, islas de poder dentro de las entidades que dificultan la toma de decisiones y trabajar en un equipo que realmente hace sinergia. Por esa razón, ese tema del clima organizacional es un tema importante. Y dadas esas realidades, cuando se encuentran dificultades para lograr que el personal labore en un ambiente como si fuese el dueño del negocio, eso hace un poco más difícil que se tomen una serie de medidas que se implementen y que puedan contribuir al desarrollo de todos. Sigue siendo por esto un reto, además de aprender a aprender para descubrir ese arte de hacerse y mantenerse competentes. Las empresas tienen ese reto, lograr que su gente trabaje y se identifique con su trabajo como si fuese el propietario. Otra debilidad se relaciona con no ejercer adecuados estilos de liderazgo, acompañándolos de los criterios de la honorabilidad y gobernanza, que permitan a la gente hacer equipo, adueñarse de los procesos, los servicios y hacer correctamente las cosas, hacer lo correcto correctamente. Cuando esto sucede, el interés por la calidad pasa de lo sistémico a lo personal, donde nos encontramos con temas mucho más profundos y que colindan con aspectos vocacionales, con el interés personal en el servicio para la organización que aprende, se transforma, se adapta, crece y sobrevive, a la vez que crea riquezas para sus grupos de interés. Si al problema del conocimiento y la calidad le sumamos el ambiente tóxico de trabajo, entonces lograr la colaboración voluntaria y a gusto de la gente se vuelve un poco más cuesta arriba. Una amenaza que puede identificarse y erosionar muchos de nuestros negocios y nos exige una respuesta rápida y de responsabilidad social es el coronavirus. Este virus tiene la tendencia de estar a escala mundial. Cuando dijimos esto todavía no era pandemia, pero ya es pandemia, está a escala mundial, se contagia muy fácilmente. Son miles las personas que se encuentran en cuarentena en muchos lugares de la tierra. República Dominicana no escapa ni va a escapar a esta realidad. Para ello, necesitamos contar con la colaboración del personal de nuestras empresas. No es tan solo el tema de los protocolos
que podrían existir para garantizar la salud en los lugares públicos a sus visitantes, sino la protección efectiva del trabajador y del ambiente laboral y sus clientes. Aquí lo que más importa es que las medidas preventivas se tomen y todo el mundo colabore. El liderazgo empresarial debe asumir el rol de establecer las políticas para que su personal reciba educación, conozca las medidas preventivas, así también prevenir el absentismo laboral, tener menores riesgos laborales, más salud en el equipo y en sus familias y una mejor atención a la clientela. Si no somos proactivos y el virus avanza, mucha gente tendría miedo de estar en lugares públicos y con esto perdemos todos. En el día de hoy ya se comunicó, por ejemplo, que la NBA suspendió las actividades, el hockey también. También se anunció que Austria ha cerrado todas las escuelas y universidades del país. Se sabe que hay comunidades completas en Italia que están en cuarentena. Eso significa que esto ha seguido avanzando. En España hay algunos lugares, en Alemania también. Ya en Latinoamérica se han presentado casos. Por lo tanto, esto va a seguir avanzando. Por eso, si no somos proactivos y el virus avanza, mucha gente va a tener miedo de estar en lugares públicos. Y con esto perdemos todos. Por eso, si se hunde el barco, nos hundimos todos. Esta parte es una parte crítica, poder lograr que las personas que trabajan en nuestras empresas tengan conciencia de los problemas que se están teniendo con este tema y también asuman la responsabilidad de colaboración. Se puede dar el caso de un empleado que se detecte el virus y habría que ver cómo la empresa va a manejar eso. De qué manera la empresa va a colaborar con ese empleado, porque al final toda la nómina pudiera afectarse en un momento determinado o una parte importante de ella. Entonces, ¿cómo lograr la colaboración para que se puedan tomar las medidas preventivas sobre el particular? Hay personas que pueden tener el virus y no tener síntomas y transmitirlos. Entonces, por eso todavía es más preocupante esta situación. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Hemos venido analizando el tema empresarial. Y en el día de ayer estuvimos compartiendo una información que entendemos podría estar saliendo, compartiéndose también en la prensa nacional. Y fue la visión que tuvimos al potenciar este problema a nivel mundial, como ya es una pandemia, y amarrando todo el tema económico, tema empresarial. Las empresas son las que mueven las economías del mundo. Estamos ahí con el tema del comercio internacional, exportaciones, importaciones, globalización, aldea global, la necesidad que tienen los países de obtener financiamientos para poder gestionar las finanzas públicas, los grados de endeudamiento, el Producto Bruto Interno, todo esto tiene una relación, todo esto se correlaciona, porque ahora nadie tenía previsto que iba a acontecer un evento como el coronavirus, que iba a sacar de la zona de confort a todo el mundo, y que entonces, como nada de esto estaba planificado en los presupuestos empresariales y también estatales seguramente, pues entonces muchas medidas tendrán que ser tomadas para poder tener los paliativos del lugar y mitigar los efectos de este virus a nivel mundial, a nivel regional, sectorial, empresarial, familiar e individual. Fíjense que todo esto tiene una escala definitivamente de impacto mundial. Ya se habla de posibles recesiones económicas. Sabemos que existe un mecanismo, un fenómeno económico que se da cuando se produce un estancamiento. Muchas veces los empresarios suben los precios para tratar de compensar la caída de las ventas en unidades y entonces eso produce al mismo tiempo inflación.
Y en ese fenómeno de estancamiento con inflación, que puede ser generalizado en una economía, en un país, que muchas veces comienza con las empresas que ven erosionar sus beneficios ante la caída de la demanda de sus bienes y servicios, entonces suben los precios. Y conocemos la existencia de ese fenómeno que se conoce como la elasticidad, precio de la demanda, que hace que cuando un bien sube de precio, las unidades de los productos entonces se demandan menos o se buscan productos o bienes sustitutos. Es un ejercicio que normalmente hace el consumidor, que cada día es más inteligente. Pero también la contrapartida es que muchos productores se han dado cuenta de esto y ellos mismos han fabricado los bienes complementarios. De manera tal que esos aumentos de precios que se dan en un producto que te llevan a consumir otro, de repente es el mismo productor que te está fabricando esa competencia y tú estás comprándole al mismo productor prácticamente un producto similar, fabricado por él mismo, con un precio muy cercano al precio original, y cuando vienes a ver, está sumando un margen de beneficio unitario por venta de producto mucho mayor para los mismos fines, para los mismos bolsillos. Pero esto es totalmente imperceptible para el consumidor. El consumidor inteligente lo que hace es que normalmente pues busca precios, compara, toma decisiones, cambia de suplidor, cambia de marca y no se está dando cuenta probablemente de esto que estamos hablando. Pero independientemente de esto, nosotros vimos este tema, el impacto en la economía mundial que podría tener el coronavirus, y creemos que una medida preventiva sería el establecimiento de un pacto comercial mundial que pudiera afectar, implicar a todos los países y a todas las empresas en el mundo. Ese pacto comercial mundial y ese concepto, esa idea, pues la compartimos en el día de ayer en los diferentes medios, en nuestro blog, y entiendo que va a ser compartida en algún momento en la prensa nacional. Y bueno, los comentarios, la reflexión sobre este tema es el siguiente. Dada la crisis mundial del coronavirus, es posible y es previsible que exista una recesión económica, una recesión incluso con inflación, que no sería deseable en estos momentos. Pero la recesión es sencillamente la caída cuando una gran cantidad de sectores económicos de una región o un país pues ven que se caen los ingresos debido a la caída en la demanda de sus bienes y servicios. Cuando no se venden los productos, cuando no hay rotación, cuando se cae la demanda, entonces ya no hay crecimiento y por lo tanto puede haber un estancamiento o una recesión. Puede ser normal en un producto que se produzcan compras cíclicas, por ejemplo, que durante un periodo de tiempo, que puede ser de un año, para citar un ejemplo, se puedan verificar meses donde las ventas de esos productos se incrementan en un porcentaje mayor o caen en un porcentaje diferencial mayor. Como consecuencia de que esos productos se venden más en esos meses o sencillamente no se venden en esos meses, distinto a lo que pasa en los meses adicionales de ese mismo periodo de tiempo, en este caso, en ese mismo año. Las empresas, sobre todo las empresas organizadas, conocen muy bien cuáles son los productos de su cartera que tienen un comportamiento cíclico. Se abastecen entonces para los meses de mayor demanda y también mantienen menos inventarios para los meses donde se vende menos, o agregan en esos meses algunas ofertas especiales para poder darle movimiento a ese inventario que normalmente no se vende en esos meses. Cuando se predice el comportamiento de la demanda y planificamos abastecernos con estos criterios, se buscan maximizar los beneficios y se puede administrar con mayor eficiencia los inventarios, los costos fijos,
los gastos indirectos, es decir, el capital de trabajo. En el caso del coronavirus, todos estos escenarios de negocios y la mezcla de producto completa se ve amenazada, se ve retada, debido a que la gente no pudo prevenir esta amenaza en sus planes de negocios. En ningún presupuesto que se haya hecho en el año 2019 para el 2020, que normalmente muchas empresas comienzan a proyectar cifras en septiembre, en el último trimestre del año, pues no tenían presente que esto iba a existir probablemente, y que entonces esto podría no solamente existir, sino tener un impacto a nivel mundial. Entonces, como no se pudo prevenir esta amenaza en sus planes de negocios, los compromisos financieros y estratégicos se ven amenazados, junto a la potencial erosión de las utilidades. Si la gente deja de comprar, porque le da prioridad a otros aspectos que no estaban considerados, pues evidentemente eso produce esa recesión. Por eso creemos que podrían propiciarse pactos o políticas comerciales que pudieran ser globales, sectoriales o individuales para establecer una moratoria en los pagos y que todos los actores económicos asuman por un corto tiempo ese costo de financiamiento de la cartera. Puede pasar que un país caiga en una situación tan difícil que tenga que cerrarse en una cuarentena, como se ha dicho que existe, por ejemplo, en Italia, y sería, yo creo, muy cuesta arriba forzar entonces al gobierno italiano a que siga pagando los intereses de la deuda que tenga en estos momentos, cuando precisamente la economía de ese país se ve cerrada por un evento que no era planificable y tampoco es deseado. Algo fuera de su control no puede hacer productiva esa economía, entonces sería totalmente injusto forzar al pago en estos momentos de ciertas cosas. Estoy poniendo un ejemplo de lo que yo estoy considerando es la moratoria para el pago de intereses, por lo menos en estos momentos. Entonces, esos pactos pueden llevar no solamente a que sean regionales, sino también entre países y también en la microempresa desde el punto de vista, en la microeconomía, porque las empresas también pudieran analizar sus carteras en ese sentido. Sabemos que algunos van a aprovecharse de esta potencialidad, de esta posibilidad, porque los morosos existen, sobre todo en el ambiente empresarial. Podría ser provechoso, entonces, que los sectores económicos puedan retomar el empuje luego que pase la ola del coronavirus, que se supone en algún momento va a comenzar a decrecer, y eso pudiera contribuir al restablecimiento del dinamismo en las economías. Esto permitiría, en este tiempo, ¿verdad?, que puede ser de 15 días, un mes, 2 meses, no sé, esto permitiría que los sectores económicos puedan realizar sus aportes dentro de su misma localidad, sector, empresa, para financiar las medidas preventivas que no fueron planificadas, pues no se sabía que esto vendría, y entonces con esto alcanzar a la mayor cantidad de habitantes con dichas medidas preventivas. Por donde quiera que comience el fenómeno, puede llegar a su empresa. Por lo tanto, mientras más personas reciban información, atención, medidas preventivas, menos probabilidades hay de que se pueda infectar su empresa, su familia, sus empleados y hasta toda la comunidad. Es previsible por eso la caída de la demanda en los bienes y servicios en muchos mercados, como consecuencia del coronavirus. Hasta los negocios que son más discretos y que no requieren un alto perfil de exhibición se pueden ver afectados. Si los propietarios, los empleados son afectados en su salud y no pueden cumplir con sus compromisos de corto plazo, o sencillamente tienen que dar prioridad a aspectos de salud que no habían sido previstos. Podría ser hasta un arma competitiva, en algunos casos empresariales,
pues la empresa podría lograr un análisis de la clasificación de su cartera, incluyendo este intangible, para poder entonces reevaluar el riesgo de su cartera ante este fenómeno y adelantarse con políticas empresariales, comerciales, realistas y convenientes. Todo esto, pues se vea un poco agresivo como planteamiento nuestro. Quizás nos estamos adelantando mucho, pero de repente, aunque pueda parecer descabellado, pero nadie iba a imaginar, por ejemplo, que Italia, que es un país desarrollado del viejo mundo, que China, que venía con ese ímpetu de crecimiento económico como potencia mundial, iban a estar declarando cuarentenas en grandes poblaciones o en la totalidad de población. Tal vez, y esa es nuestra propuesta, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, OMC, OMS, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, otros organismos multilaterales podrían establecer acuerdos que pudieran colaborar con esta realidad y se puedan presentar entonces propuestas que puedan resultar beneficiosas para la recuperación o la sostenibilidad económica global, a tono con algunos de los objetivos del milenio y la Agenda 2030, que establece dentro de sus objetivos precisamente el combatir la pobreza a nivel mundial. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con ustedes de inmediato a Conceptualizando. Gracias por seguir con nosotros en Conceptualizando. Hemos analizado dos variantes del tema coronavirus, ambos relacionados con el mundo empresarial, la economía mundial y precisamente este proyecto del pacto, de un pacto comercial mundial que pudiera establecerse, donde tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, puedan establecer entonces medidas moratorias que puedan beneficiar a los países y a la vez los países establecer políticas que permitan al empresariado nacional no tener van a recibir ese impacto en la recesión, pues no tener que forzarse, que a la vez van a tener que sacrificarse, porque si no, pudieran haber entonces muchos despidos en algunas empresas y eso implica un sacrificio, porque si no hay producción, si no hay ventas, muchas empresas reducen su tamaño. Fíjense que todo esto es una bola de nieve que va creciendo, que puede traer una situación difícil, porque sin dinero usted no puede comprar medicamentos. Sin dinero usted no puede salir al supermercado a comprar los nutrientes que necesita. Sin dinero usted no puede comprar vitamina C, no puede comprar mascarillas. Entonces todo esto se relaciona. Por eso hemos hecho este análisis, adelantándonos a lo que podría ser una gran tragedia, que ojalá no sea así. Un último comentario, que todavía no lo he compartido, pero que lo haré en cualquier momento en el día de hoy, y me adelanto a compartirlo con ustedes ahora, para concluir, es lo que yo estoy denominando como el agiotismo criminal. Ustedes saben que el agiotismo es una mala práctica en el comercio que se da cuando queremos beneficiarnos, aprovechando situaciones o creando una escasez que es ficticia para entonces aumentar los precios. Aquí siempre se ha dicho en el país, bueno, recogieron el azúcar, no aparece el arroz y eso es que quieren subir el precio. Y de repente, de buenas a primeras, vuelve a tener en el mercado arroz, pero ya los precios subieron. O un producto XY, que normalmente son productos de consumo masivo, de la canasta familiar y que la gente necesita. Entonces, en estos días precisamente nosotros nos adelantamos y dijimos, señores, ahora que no vengan las farmacias a querer subir los precios de las mascarillas, del acetaminofén y de los medicamentos que se están necesitando para
palear este tema del coronavirus, porque aquí sufrimos de eso. Inmediatamente a los 2 días ya estaba Proconsumidor denunciando y exigiéndole a la farmacia que dijeran lo que tenían en inventario, cuáles eran los precios, y de hecho después hasta multas se anunciaron, se habían puesto algunas farmacias que habían subido los precios, que para nuestro entender en estos momentos es criminal. Por eso yo le estoy llamando agiotismo criminal a estos comentarios que voy a compartir con ustedes ahora. Algunas leyes rigen la economía. Una de ellas es la ley de la escasez. Es una ley clave. Los bienes son escasos y entonces la oferta y la demanda son las que hacen su trabajo para establecer un precio que al final viene siendo el precio que se establece en una economía de libre empresa. Este precio normalmente incluye los márgenes de comercialización y los beneficios de cada uno de los actores en la cadena logística, desde el productor hasta el consumidor final. Mucha gente no conoce que normalmente un producto se fabrica en algún lugar, se vende al por mayor a los distribuidores, que al final se lo venden al detallista y el consumidor final compra normalmente en el detallista ese producto que se ha venido encareciendo desde el productor hasta el detallista, porque cada uno de ellos tiene un margen de comercialización, un beneficio, porque se dedican a eso. Entonces, se han aceptado algunas reglas en el mercado a nivel mundial. De hecho, nuestras leyes prevén esto que voy a mencionar ahora, y una de estas leyes o reglas de mercado mundial que existen tienen que ver con las leyes antimonopólicas, que persiguen mitigar la posición de dominio de mercado de bienes y servicios, porque al final se volcan contra el bienestar común. Una excepción a la regla de hacer dinero y que obliga a algunas empresas a ceder parte de su patrimonio o participación en el mercado con esos productos que supuestamente son agraciados porque dominan prácticamente el mercado de un país del mundo. Siempre se ha criticado desde el punto de vista ético y moral la provocación de una escasez para con ello subir los precios de los bienes y servicios. Eso ha sido siempre criticado, pero muy pobremente combatido aquí en la República Dominicana. Es una práctica que muchas veces pasa desapercibida, pues sencillamente el consumidor se percata de que no puede comprar ese artículo que no hay en almacén, que no hay en los establecimientos, y sencillamente adquiere un bien sustituto. Pero cuando vuelve al consumo normal, habitual, dentro de una semana, 15 días, encuentra entonces el producto que andaba buscando la semana anterior, pero ya ha subido de precio. Y eso es una mala práctica, es una práctica que muchas veces se hace a propósito. Otra práctica que vemos a diario es que en algunos supermercados, tiendas de descuento, comienzan a subir paulatinamente los precios de los productos de mayor rotación en el punto de ventas, con aumentos pequeños pero constantes, a veces diarios, a veces semanal. Esto a pesar de que no se ha realizado un remozamiento o relanzamiento del producto, o se haya producido un incremento importantísimo en la demanda que ha provocado una escasez, o que exista una devaluación de la moneda. Estos productos, al cabo de varios meses, se han incrementado en sus precios de una manera significativa. En el caso de los productos de consumo masivo, son los más frecuentes. Usted visita a un supermercado y se podrá encontrar, por ejemplo, productos como la leche, el cacao, los enlatados y otros más, como semanalmente los encuentra con una diferencia de centavos
y hasta de 1 o 2 pesos adicionales en el precio. Al cabo de varios meses, un producto que le costaba a usted, por ejemplo, 54 pesos, ahora tiene que comprarlo por 64 o 68 pesos. Y ha sido que ha venido sumándose un precio adicional de 1 peso, peso y medio, 50 centavos, 25 centavos, etcétera, hasta que va llevándose a un punto. Y todo esto sin que la economía se haya deteriorado, sin que se haya mejorado el producto, ni haya un relanzamiento, y tampoco significa que ha habido una devaluación de la moneda. No, sencillamente que todo el mundo comienza a subir los precios. Lo triste de esto es que se trata de una canasta familiar empobrecida, con salarios no indexados y sin que exista en la economía una devaluación de la moneda tan agresiva que justifique estos incrementos. Aunque últimamente sabemos que ha habido un deslizamiento de la tasa de cambio, ¿verdad? Y se dice que probablemente y en los próximos días o semanas ya esté al 53, y cuidado si un poco más. Pero todo esto lo que ha hecho es que la gente tenga menos calidad de vida. Si nosotros le sumamos a esa realidad de la canasta familiar básica el tema del coronavirus, tenemos una situación más crítica. Sería criminal, por eso, previendo la escasez de medicamentos, vitaminas, nutrientes, alimentos, toallas sanitarias, jabones y otros necesarios para prevenir el coronavirus, incrementar sus precios. Solo por hacer dinero, ¿verdad? Y por tener prácticas que se consideran agiotistas y hasta criminales. Aquí no es extraño en nuestro país que se suban todos los precios. Así pasa cada vez que se anuncia una tormenta o un ciclón. La gente y se sabe que la gente va a ir en masa prácticamente a los supermercados. Como va a pasar ahora con el coronavirus. Inmediatamente suben todos los precios. Y eso en este momento sería una práctica desleal contra esa clientela, contra esos consumidores. Y no solamente una práctica criminal, desleal, sino agiotismo. Una posición prácticamente de dominio. Porque la gente necesita esos bienes para poder sobrevivir. Entonces, esto con otras prácticas que también se conocen, que usted tiene que haberla visto en los supermercados, que también vaya a verificar las ofertas que se hacen en los supermercados, en muchos de ellos. Se va a dar cuenta que la mayoría de las ofertas tienen que ver con productos con fechas de vencimiento próximos. Entonces te la ponen en oferta. Y a veces usted compra un producto en oferta que vence al otro día y no se ha dado cuenta. Por eso creemos que sería una práctica criminal en este momento intentar hacer nuestro agosto, dada la necesidad de adelantar compras que por las posibles cuarentenas impone el coronavirus. Desde que este fenómeno llega a un lugar y crece, lo que se ha visto es que la gente piensa que va a haber una cuarentena o se anuncia que va a haber una cuarentena y la gente sale a comprar, a abastecerse por 15 días, por 20 días, por un mes. Y evidentemente los abarrotes, como le llaman algunos, van a reducir sus inventarios. A nosotros nos parece que ese movimiento cíclico de punto de reorden, como le llaman, para reponer inventarios, sabiendo la necesidad que hay, el impacto que esto puede tener en el país, los empresarios habrán tomado decisiones, sobre todo los que se dedican a la compra y venta de medicamentos y comestibles, alimentos en el país, para tener un abastecimiento. Si acaso no le impacta a ellos también poderse abastecer adecuadamente, porque todos los países están al mismo tiempo en lo mismo. Por lo tanto, es probable también que los precios de compra para ellos se hayan incrementado y que eso tenga que transferirse necesariamente al precio de venta. Fíjense lo compleja que es la situación. No se trata necesariamente de que tenemos la mercancía ahí y que es una mercancía vieja. Se trata también de que pueden darse casos de medicamentos
o mercancías que no tenemos, que no lo teníamos la semana pasada, que se ordenó, que llegan mañana y que entonces vienen con un precio superior, mayor, por ese mismo tema de la escasez. Por eso, así como hemos hablado de un pacto comercial mundial, yo creo que ese pacto comercial mundial debería incluir una estabilización de los precios de esos productos a nivel internacional y también de las materias primas que tienen que ver para elaborar, en el caso de los medicamentos, esos medicamentos, de manera que se pueda mantener una estabilidad en los precios de estos productos a nivel mundial. Vamos a tener problemas porque la gente no tiene ingresos adicionales. Esa máquina que te llama a ti de los bancos para cobrarte, te llama automáticamente. Tenemos también que pensar en proteger el crédito de la gente. Cualquier persona que se vea afectada, se le va a deteriorar su capacidad de pago. Y los analistas de crédito deberían ser más gente, más profesionales y más técnicos para entender que no todo el mundo tiene esos criterios de morosidad que ellos plantean. Por ese moroso, que es el circunstancial, que no puede sencillamente darle prioridad al pago, por ejemplo, de una cuota, de un préstamo, ahora porque ha caído en un proceso de coronavirus, por ejemplo. Hay casos, hay situaciones que se están dando en países donde esas máquinas que le ponen a la gente para respirar ya no tienen suficiente, no dan abasto. Y entonces, ¿cómo usted va a sobrevivir? Y si los medicamentos escasean, ¿cómo usted va a sobrevivir? Fíjense que todo esto plantea un dilema ético, moral, humano, financiero, que vale la pena que se establezcan políticas, que las empresas, que esas asociaciones empresariales que se preocupan tanto por la política y por el poder, se preocupen un poco por los que consumen sus bienes y servicios, que al fin y al cabo son los que les han permitido crear riquezas en el tiempo que tienen como empresarios. Esta situación que estamos viviendo en el país, o que podemos vivir en el país, o podríamos vivir, en el caso de tener una peste con el tema del coronavirus, debe ser previsible, debe ser prevenida. Hay mucha información de lo que está ocurriendo a nivel mundial y no se justificaría que nosotros matáramos la gallina de los huevos de oro, a no ser que sea cierta esa teoría conspirativa que plantea que lo que se quiere es eliminar un porcentaje de la población para que sean los que queden vivos aquellos que tienen capacidad de producción, capacidad para crear riquezas, que los demás están de más en el mundo según esa teoría. Ojalá que no nos sumemos a esa barbarie y a ese gesto inhumano de aquellos que han creado este virus para también crear los anticuerpos, o crear los medicamentos, o crear, como dicen por ahí, el antídoto para su cura, por el único objetivo específico, que es hacer dinero. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy en este su programa, Conceptualizando. Como siempre, queremos terminar con las mismas palabras con las que comenzamos. Acuérdate de tu Creador. Ahora que eres joven, no esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. No te olvides, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará resplandecer tu justicia como sol de mediodía. Él llevará a feliz término su acción en tu favor. No dejará incompleto lo que ha comenzado. No te olvides, la verdad siempre sale a flote, porque eso que eres grita tan fuerte que no se pueden escuchar tus palabras. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias
por habernos acompañado en este día en Conceptualizando.